John Reed, nuestro ponente del día de hoy, ha trabajado en temas de conservación desde 1991, promoviendo el uso de la economía para abordar los desafíos de la conservación. Asimismo, se ha enfocado en esta meta mediante un programa de capacitaciones innovadoras y con el ejemplo de análisis práctico y relevante en materia de cómo políticas públicas integran el tema de economía en la conservación. Ha trabajado en diversas regiones del mundo, principalmente en América Latina, en Centroamérica, en la Amazonía y en el bosque atlántico brasileño. En 1998, John Reed fundó la organización Conservation Strategy Fund, que es una organización técnica e independiente que brinda asesoría para desarrollar competencias en el campo de la economía entre los profesionales de la conservación. Justamente conocí yo a John Reed hace mes y medio en una capacitación y realmente han abierto las puertas a que gente de todo el mundo dedicados a la conservación fortalezcamos nuestras capacidades en el tema de economía. Su presentación el día de hoy se titula El debate actual sobre la utilidad de la valoración de los servicios ecosistémicos en las políticas públicas. John, bienvenido. ¿Cómo se arranca aquí? ¿Yo mismo lo hago? Pantalla azul de la muerte. Buenos días, distinguido público. Un saludo especial para todos los que son graduados de nuestros cursos. ¿Tenemos algunos aquí? Levanten la mano. Bienvenidos, hay todo un grupo aquí. Y agradezco la invitación de la GIZ, del CONAMP, de los dueños de todos los logos aquí, y en especial a Mariana por haberme invitado y también a los otros colegas de CSF para participar de este importante evento. Y en realidad yo no doy muchos discursos magistrales, entonces pensé, ¿cómo voy a llenar una hora? Entonces lo que tengo son dos presentaciones y justamente anoche metí también un preámbulo histórico inspirado por la ponente magistral del día de ayer, que nos mostró la trayectoria histórica del tema de los servicios ecosistémicos. Bueno, voy a empezar por ahí, y yo usé un software esotérico y muy caro para hacer mi línea de tiempo, y yo quiero mostrar esto porque hay varios hitos que vinieron mucho antes de los momentos que fueron mencionados ayer, a partir del final de la década de 90. En el campo de economía ambiental y el uso de instrumentos económicos para la conservación del medio ambiente, empezando, como adivinarán de la formalidad de esta lista, hay mucho que se me olvidó, que quedó fuera, y entonces es una lista súper incompleta. Entonces, en la sesión de preguntas, por favor, no insisten en todo lo que no está en el gráfico. Tenemos al Pigou, el economista que realmente nos empezó a hablar sobre las externalidades con su trabajo sobre la economía del bienestar. Después tenemos a Harold Hotelling, un economista pionero en la economía de los recursos naturales, que después, muchas décadas después, también fue instrumental en la economía de la recreación en áreas protegidas.
La primera propuesta de uso del método de valoración contingente tenemos inmediatamente en la posguerra y en la década de 60 tenemos al famoso Ronald Coase con su problema de costos sociales, que es la base de nuestro entendimiento de cómo resolver problemas de externalidades. En el 61 tenemos unos hitos en el 61, 64 de la política pública en Estados Unidos, la doctrina de usos múltiples de áreas protegidas y el acto de wilderness también. Tenemos el primer uso de el método de valoración contingente también a inicios de la década de 60 y la, digamos, versión definitiva del método de costos-viaje también sale en esa época. Entonces fíjense que eso es ya hace 50 años, o sea, es mucho tiempo ya que tenemos esos métodos. En Estados Unidos la época de oro de políticas ambientales es inicios de la 70 bajo el presidente Nixon, con la legislación sobre aire, agua y especies amenazadas. Tenemos en la 60 ya la compilación de métodos de valoración en manuales. De los más famosos está el ejemplo de Carey Smith. John Crutilla hace mucha investigación en áreas protegidas y las tierras públicas con economía de la recreación. Y en 85 tenemos el programa de CRP, Conservation Reserves Program, del Departamento de Agricultura, que ya paga a las personas para dejar sus tierras agrícolas, las áreas sensibles, sin cultivar. O sea, suena muy parecido a lo que se hace hoy en México, Colombia, Costa Rica, con los PSA. Y tenemos el uso famoso de valoración contingente con el derrame de petróleo del Exxon Valdez en el 89, usado en el proceso de litigio de ese accidente. Puse aquí dos momentos importantes en la historia brasileña de la política ambiental: la Constitución del 88, que establece una exención impositiva para la creación de áreas protegidas particulares, y en el 91 tenemos el primer ejemplo en el estado de Paraná del uso de otro tipo de incentivo fiscal para que municipios creen áreas protegidas o apoyen áreas protegidas, que les da después un aumento en su participación en la distribución del impuesto de valor agregado. Tenemos el primer cap and trade a escala en Estados Unidos en 90 con dióxido de sulfur dioxide. ¿Cómo es en español? Dióxido de sulfur. Y eso fue resultado de todo un proyecto de políticas de instrumentos económicos llamado el Project 88 en el 88, que fue iniciativa de senadores de republicanos y demócratas para impulsar toda esta área de usar incentivos en vez de mandatos para resolver problemas ambientales. En 97 tenemos el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto. Tenemos en finales de 90, inicios de 2000, también acuerdos de conservación, que son negociaciones directas con comunidades para conservar con una experiencia acumulada por parte de conservación internacional interesantes. Y en la primera década de este siglo
tenemos los PSAs de Costa Rica, de Colombia, México y Ecuador. Y tenemos el programa Bolsa Floresta de Brasil. Bueno, llegando ya finalmente a la parte que fue destacada en la cuestión histórica ayer, tenemos el importante Millennium Ecosystem Assessment en 2005, en 2006 tenemos el Stern Review sobre la economía de cambio climático y en el 2007 tenemos el inicio del TIB inspirado por el Stern Review, que realmente da un impulso y acelera el proceso de considerar los servicios ecosistémicos. Y aquí doy una pausa y creo que realmente los servicios ecosistémicos fue un término y un concepto que realmente salió de los cientistas naturales y de los no economistas que se acercaron a ideas de la importancia humana y económica de lo que ellos ya tenían todo su histórico de estudiar desde la perspectiva netamente natural y científico. Bueno, para finalizar, ayer se hizo una pregunta de qué es innovador en el área de valoración ambiental. Y bueno, muestro toda esta trayectoria para mostrar que hay cosas que se pueden usar, se deben usar, se están usando, que no son novedades, o sea, son métodos muy conocidos, pero lo que sí me parecen novedosos son dos corrientes. Una que la ponente de ayer mostró, que creo que es muy importante, es todo el acercamiento entre economía y psicología, todo el campo de economía experimental que vemos en franco crecimiento y que reconoce que tenemos que ir más allá de la limitada perspectiva de economía para entender los seres humanos y cuál es su comportamiento, cuáles son sus reales tendencias en su uso de recursos naturales. Entonces eso me parece súper innovador e importante. Y el segundo, también ella señaló todo el trabajo que se está haciendo con modelaje de sistemas de información geográfica, que puede brindar la información base que la economía necesita y nunca ha tenido en suficiente cantidad y precisión sobre lo biofísico y lo que pasa con los procesos biológicos y físicos en el medio ambiente, y que van de la mano o deben ir de la mano con la etapa de valoración económica. Bueno, muestro todo eso no en el espíritu de así tener un pleito con la persona de ayer, sino demostrar que hay que hay mucho conocimiento y muchas experiencias en el uso de instrumentos económicos en esta rica historia que se deben aprovechar en este reto que se está iniciando con el programa de los valores de los servicios ecosistémicos en las áreas protegidas de México, y que podemos aprovechar y avanzar bastante y aplicar cosas innovadoras y cosas también ya muy conocidas desde hace mucho tiempo. Bueno, este fue el preámbulo. Imagínense la presentación. Bueno, la primera presentación es sobre el debate, justamente el título que me fue ofrecido para esta charla, y es el estado del debate sobre la utilidad de la valoración económica para las políticas públicas. Quien habla el último día de la conferencia tiene un riesgo muy grande de estar repitiendo lo que se ha dicho en los momentos anteriores del evento. Voy a intentar decirlo de una forma nueva, fresca o que agrega valor a lo que se ha dicho
en las ponencias y los comentarios anteriores. Bueno, yo mismo voy a tener este debate conmigo intentando mostrar los principales argumentos a favor y en contra, si es útil la valoración para las políticas públicas o no lo es. Entonces, al primer argumento. Esta es la silla del sí. El primer argumento que se hace a favor de la utilidad de la valoración es que si no valoramos la naturaleza, su valor implícito en la toma de decisiones es cero. No hay cómo incorporar su valor a los análisis de costo-beneficio si no hemos medido ese valor. La respuesta a este argumento es que el valor que logramos medir a través de los métodos que tenemos suele ser bajo o suele ser parcial y al usar ese valor explícito, incluir ese valor subestimado explícito en las decisiones, vamos a introducir un sesgo sistemático que no favorece, que desfavorece el medio ambiente, y es peor usar un valor bajo explícito que un valor implícito cero o no valorar implícitamente el valor de la naturaleza. El sí es que si juntamos algunos valores económicos a nuestra ética de conservación, esa es la fórmula para tener éxito en decisiones que favorecen la conservación de la naturaleza. No es así. Lo que sucede es que al poner la naturaleza en un marco financiero, monetario, lo que hacemos es desplazamos a la ética. Y como mostró mi colega Aaron en el ejemplo de la comunidad sueca ayer, el índice de aceptación de los residuos cayó cuando se les ofreció a la comunidad dinero para aceptarlo. O sea, la motivación patriota fue extinguida por la motivación monetaria. Y hay muchos ejemplos de eso. Hay la famosa de la guardería israelita, donde para que los padres llegasen a tiempo para recoger a sus hijos, empezaron a cobrar una multa y el problema fue de mal en peor. Porque la multa les pareció a muchos padres un buen precio para poder llegar más tarde y ya no había el sentido de que era una cuestión moral, de ética, de llegar a tiempo. La puntualidad pasó de una cuestión ética a una negociación netamente financiera. Pero la naturaleza, si ella va a sobrevivir, tiene que aportar a nuestros procesos de desarrollo. Esta es una corriente promovida por organizaciones de conservación, de desarrollo, de políticos, que la naturaleza si no es útil para los sectores productivos, no hay cómo defenderla, no la podemos hacer en términos prácticos. Y este argumento práctico, puede volverse un argumento normativo, un argumento filosófico, que lo inútil no tenemos cómo guardarlo. Pero no es así. La Biblia nos dice que
ser humano tiene un papel diferente en la tierra que los otros seres vivos. Tenemos una responsabilidad de ser guardianes de la vida, y los otros seres tienen un valor intrínseco que va más allá de su utilidad para nuestros fines. Y es un deber moral de conservar, aunque las cosas no tengan valor medible, aunque las cosas no tienen un papel en nuestros procesos productivos. Como sabemos, los políticos quieren cifras. Si queremos conservar, como nos ilustró de forma brillante ayer Fernando León, las cifras son lo que mueven las decisiones. No podemos dejar de calcular estas cifras del valor económico de la naturaleza si queremos influir en estas decisiones. No nos podemos dar ese lujo. Pero el ejemplo de Fernando no es la regla, es más bien la excepción. Hay muchas cifras de la valoración económica que no han influido para nada en las decisiones de políticas. No hay suficiente evidencia para convencernos de que ese tipo de información es decisiva en las decisiones. Y si vemos un ejemplo histórico del Parque Nacional, inicialmente Parque Estatal Yosemite, en mi estado, California, John Muir, el famoso conservacionista, logró la protección de esa área, no enviándole cifras al presidente Roosevelt, sino acampando con él, mostrándole la majestad de ese parque. Entonces el corazón tiene que moverse, no solamente la cabeza. En términos prácticos, podemos valorar mucho a través de procesos de extrapolación de estudios que ya existen. Y no obstante todos estos argumentos y este enredo de sí y no, lo podemos hacer porque es relativamente barato con las herramientas de modelaje que tenemos hoy en día para usar información de los sitios que ya fueron estudiados y aplicarlo a otros lugares donde no tenemos que hacer toda la inversión en valoración con datos primarios. Eso no podría ser más lejos de la verdad. Como dijo nuestra colega de ayer, ese tipo de extrapolación mediante el proceso que conocemos como la transferencia de valores o transferencia de beneficios está sujeto a muchos problemas. Los problemas de biofísicos son los más fáciles de resolver, y algunos modelos que se están usando como el INVEST, ARIES, etcétera, logran identificar los procesos biofísicos y extrapolar a nivel de paisaje. Lo humano es mucho más complicado. Una comunidad puede ser muy distinta de otra vecina, a pesar de que las dos parecen igualitos desde una foto satelital. Y lo que importa en la valoración económica, los valores económicos, son las idiosincrasias de esas comunidades humanas. Entonces, valoración confiable es caro porque hay que ir a campo, hay que colectar datos primarios y hay que hacer la investigación del sitio que uno quiere conocer. Bueno, eso cansa. Un economista sensato, a cualquier pregunta que uno se le hace, una pregunta sí o no, ¿cuál es la respuesta que él da? Depende, claro.
la utilidad de la valoración depende de las circunstancias, de cómo se hace, y eso va a ser básicamente el resto de mi presentación. Bueno, este es el gráfico más terrible, más necio de toda mi presentación. Entonces, por favor, tengan un poquito de paciencia. Depende en términos teóricos, si valoramos algo, generamos una estimativa de su valor, queremos que ese valor se mantenga básicamente estable en el tiempo. O sea, no queremos valorar algo y mañana encontrar que el valor ha cambiado. Josh Farley, un economista de la Universidad de Vermont, hizo este gráfico muy interesante en el cual él muestra que cuando el capital natural es relativamente abundante, al perder una parte de ello, el valor unitario de ese capital natural no cambia mucho. Entonces, yendo de aquí para acá, para la izquierda, vemos que esto representaría una pérdida de capital natural, digamos agua. Perdemos algo de nuestro suministro de agua en esta área de abundancia y no tenemos que de una vez abandonar ciertos usos del agua. Podemos continuar regando, podemos continuar con el mismo servicio de agua municipal, pero cuando se vuelve más escasa el agua, esa escasez nos obliga a empezar a sacrificar ciertos usos. Y serán los usos, si somos racionales, serán los usos de menor valor agregados, los usos de menor valor, y típicamente el riego tiene un menor valor unitario que el consumo humano, por ejemplo. Entonces, si valoramos en fecha X y tenemos el proceso de revisión de pares y el paper va para una revista y está revisado y está publicado 2 años después, el cambio en las condiciones del lugar pueden hacer con que esa estimativa del valor ya no es relevante, ya no es preciso, y no podemos tomar decisiones usando como referencia ese valor del capital natural. Llega a cierto punto y este punto, cuando la curva se dispara para arriba, representa básicamente un colapso de un ecosistema, un colapso de un recurso natural. Y la idea, y esa fue una pregunta guía que me dieron los organizadores, ¿qué pasa con la valoración en la presencia de umbrales de colapso desconocidos en ecosistemas? No sabemos cuántas especies podemos perder antes de que el funcionamiento del ecosistema para de estar funcional. Entonces, esa es una consideración importante teórico. Tenemos otro. Depende de cómo se hace el estudio. Este gráfico muestra resultados de un estudio del World Resources Institute, donde vieron 200 estudios en el Caribe de valoración y encontraron que de 213, apenas 13, 6.5%, habían influido en las políticas públicas. Desde luego no todas fueron hechas con ese fin, pero ese número reducido, si uno ve cuáles son los rasgos de esos estudios que sí tuvieron impacto, respondieron a una demanda clara de tomadores de decisión, respondieron preguntas específicas de política, se concentraron en valores monetarios y se hicieron con una transparencia en cuanto a sus métodos. Bueno,
Voy a mostrar dos ejemplos de trabajos nuestros que ilustran esto. Uno que tuvo influencia y otro que no tuvo influencia ninguna. Esta primera, en el Morro do Diabo, en el estado de São Paulo, fue un estudio hecho así impecablemente, usando el mayor especialista en valoración contingente en Brasil, que escribió el cuestionario, una empresa de primera de opinión pública en São Paulo para el muestreo, y un masaje estadístico lindo de un matemático. Fue publicado en Ecological Economics y mostró que realmente estaba justificado un aumento en presupuesto del área protegida. Eso no sucedió. O sea, no tenía las condiciones de articulación con los tomadores de decisión, enfocó en un valor no monetario, y aunque fueran correctamente expresados sus metodologías, no eran entendibles para los tomadores de decisión. En cambio, nosotros tenemos un programa de becas para estimular a jóvenes investigadores para que concentren en la conservación sus estudios económicos. Y una becaria nuestra, Paola, en Bolivia, hizo un estudio en el Parque Nacional o en la Reserva de Fauna Eduardo Avaroa, en el Altiplano, en Bolivia. Y ella hizo la pregunta, si se aumenta la calidad de los servicios de visitación, ¿será que los visitantes estarían dispuestos a pagar más para entrar en el área? Hizo su investigación, trabajó de cerca con el administrador del área, entregó resultados con cifras específicas y logró que realmente se aumentara en 5 veces la tasa de ingreso para los visitantes extranjeros, sin que hubiese una pérdida de visitación en el área. Entonces el resultado neto fue un aumento muy grande en ingresos para el Estado y también recursos destinados a las comunidades alrededor del área. O sea, logró reducir presiones e incrementar la salud financiera del área protegida. Y yo supe mucho después que Paula me confesó que para aumentar el tamaño de su muestra había bailado con turistas, ¿no? Para convencerles de que participaran en el estudio. Es un sesgo terrible, o sea, imagínense la participación de hombres en el muestreo comparado con las mujeres. No obstante ese sesgo y error fatal metodológico, el estudio fue sólido y por sus otras características influyó en las políticas públicas de una forma muy productiva. Bueno, a mi segunda presentación. Y esta segunda, para iniciarla, quiero que se imaginen un carpintero. Y este carpintero tiene su caja de herramientas, pero es una caja de herramientas especial. Solo tiene martillos. Tiene martillos grandes, pequeños, de todos los tipos. Pero no tiene otra cosa, no tiene alicate, no tiene cinta métrica. Y lógicamente todos los problemas que este carpintero encuentra empiezan a aparecer clavos. Si encuentra un problema que tiene que ver con cortar algo, si encuentra un tornillo, por más martillazo que él dé, en el tornillo no obtiene resultados. Yo uso esta metáfora no muy original para enfatizar que la valoración económica, como señaló Fernando el día de ayer, no es la única herramienta económica que podemos aplicar para resolver problemas en áreas protegidas. Entonces, mi segunda presentación, y esta fue la pregunta guía que se me dio, lo he alterado un poco para que la presentación sea de qué manera el análisis económico
ofrece soluciones a problemas ambientales, en particular en áreas protegidas. Entonces la parte del paréntesis lo he eliminado para que pueda abarcar más de que solamente la valoración de servicios ecosistémicos, que es uno de tantos métodos que deben ser empleados. Mi respuesta genérica a la pregunta es produciendo información relevante para 3 públicos importantes sobre los costos y beneficios de la protección. Y estos 3 públicos van a ser los vecinos de las áreas protegidas, las comunidades que viven o dentro o en los alrededores de las áreas protegidas, la administración a nivel local y a nivel del sistema de las áreas protegidas y las instancias no ambientales en el gobierno con las cuales las autoridades ambientales tienen que articular. Bueno, primero los vecinos. ¿Cuál es la pregunta básica de los vecinos? Es ¿cómo me va a afectar el parque? Y yo voy a usar ejemplos de nuestro trabajo y aunque parezca una propaganda descarada para nuestra institución, bueno, pido disculpas de antemano porque hay muchas otras trabajos de otros equipos que ilustrarían estos puntos, pero estos son los que yo mejor conozco. Bueno, primer método muy importante para los vecinos es la valoración de los beneficios directos, qué es lo que ellos directamente aprovechan, que ofrece el área protegida, que de cierta forma la conservación del área protegida o restringe su acceso o contribuye a la salud de esos recursos naturales que ellos podrán aprovechar en mayores cantidades. Este es un estudio en Micronesia donde vimos la cuestión del aumento de áreas marinas, protegidas marinas y qué es lo que eso haría para la pesca local. Hay un costo en términos de sacrificar por un tiempo el acceso a ciertas áreas que después generarán estoques más saludables de peces y en el futuro habrá una actividad de pesca más productiva en el área. En este caso en particular, encontramos que hay un exceso de costo, sobre todo porque los costos vienen ahora y los beneficios vienen después, y que habrá una necesidad de una subvención para los locales o que será necesario que otros beneficios del área protegida tendrán que ser relevantes para este público para que ellos apoyen completamente la creación de estas nuevas áreas, que es información súper importante para nuestro socio en el caso que es el gobierno de las Islas Marshall. Otro método es el método de impacto económico. La valoración económica del medio ambiente estrechamente considerado valora los beneficios, el incremento en beneficios netos que genera la conservación de áreas naturales. El impacto económico, en cambio, es el beneficio bruto, o sea, podemos considerarlo como el PIB local de las áreas donde están las áreas protegidas y también los niveles de empleo, la calidad de empleo. Entonces, en esta área en Bolivia, esta foto satelital es de una comunidad que vive básicamente de esta enorme área protegida porque es la puerta de entrada para el área protegida, y un estudio que hicimos hace algunos años constató la calidad de empleos es más alto en la región del área protegida y el movimiento de bienes y servicios, no solamente del turismo, sino también de todas las actividades de protección de ONGs, del gobierno, que en una región aislada como esta, el área protegida es de la mejor opción de desarrollo que existe. Eso será bien relevante en áreas donde las alternativas económicas e industriales
agropecuarios son más limitados o si existen, su valor agregado es muy bajo. Bueno, nuestro segundo público, la administración de las áreas protegidas podemos considerarlo a nivel de área y a nivel de sistema. Claro, ustedes que trabajan todos los días en eso saben que administradores de área tienen sus preocupaciones diferentes de los que están trabajando en la sede, pero hay una sobreposición, hay algunas cosas que están en común y en general he destacado estas tres cuestiones: cómo aumento ingresos a nivel de mi área o a nivel de sistema, cómo reduzco las presiones en los alrededores de las áreas y dónde, debe ser dónde, pongo nuevas áreas protegidas. México, según me ha comentado Mariana, ha adoptado una meta de protección terrestre y marino y que va más allá de la situación actual de protección. Entonces existen cuestiones de dónde aumentamos las áreas, dónde creamos nuevas áreas, de qué categoría. Entonces tenemos esas tres cuestiones. El primer ejemplo que les quiero contar sobre la primera cuestión, cómo aumento ingresos. Hace más de 10 años tuvimos a un señor de Tanzania, un oficial en el Servicio de Áreas Protegidas de Tanzania que se llama TANAPA, y nos hizo la siguiente pregunta: ¿cómo reduzco la congestión en los parques como Serengeti, que son muy populares? ¿Cómo aumento ingresos al sistema? ¿Y cómo logro que los turistas vayan a los parques menos conocidos del sistema? Y esas tres preguntas son importantes porque los que administran el sistema tenemos la meta de crear 3 áreas nuevas. Tenemos 12, queremos 15, los biólogos nos han señalado la necesidad de crear estas 3 áreas nuevas para alcanzar la representatividad que queremos para el sistema, pero nuestros colegas en Hacienda no nos aceptan si no mostramos la posibilidad de estar generando más ingresos del sistema. El sistema allá por los elefantes, los leones y el turismo de safari se automantiene, ¿no? Financieramente y es más, contribuye al tesoro un excedente. Entonces las expectativas son altas. Estos gráficos lo que muestran básicamente son actitudes de turistas en respuestas a diferentes precios de ingreso a diferentes áreas. Y la forma de las curvas nos muestra si cambiamos del precio actual a un precio diferente, el ingreso a ciertas áreas, cuál será la tasa de visitación. Y si multiplicamos la nueva tasa de visitación por el nuevo precio, tenemos más plata o menos plata entrando en el sistema. Esas curvas muestran lo que se llama en economía la elasticidad de demanda para estas áreas y fueron hechos en base a entrevistas con 1000 turistas en todo entrando al sistema, a Tanzania para hacer el turismo. Lo que se hizo, y bueno, quiero solo señalar que en estas áreas las más visitadas, hay una alta disposición a pagar para entrar, pero es sensible al precio. Entonces el precio puede ser un mecanismo de disminuir en algo el problema de congestión en las áreas.
En cuanto a una área menos conocida, la disposición de pagar para visitar es más bajo, pero también no es sensible a cambios en el precio. Más bien tiene que ser estimulado por información y mejor infraestructura y mejor concientización de empresas turísticas para llevar turistas a ese lugar. Entonces lo que se hizo fue, después del estudio, un aumento de tasas, de tarifas de entrada en las áreas más visitadas, un sistema de diferentes categorías de entrada, un ajuste en el tratamiento de los que duermen fuera y los que duermen dentro de los parques, y unas recomendaciones de cómo promover los parques menos conocidos, sobre todo entre un público en particular que son los extranjeros que viven en Tanzania y han visitado N veces los parques más conocidos y tienen recursos para visitar los otros. Un segundo campo interesante de pensar para la cuestión de ingresos a las áreas protegidas, ingresos financieros, es toda la planificación de negocios. ¿Qué atracciones tendrán demanda? Sobre qué tipo de arreglo público-privado pueden ser promovidos y aprovechados estos atractivos. Entonces, por un lado tenemos planes de negocio que pueden incluir estudios de viabilidad financiera de atractivos y de uso público en áreas protegidas. Por otro, hay un campo que hemos trabajado bastante con el Servicio Nacional de Parques en Brasil, que son las concesiones privadas en áreas protegidas, donde lo que nos plantearon fue lo siguiente. Este parque aquí, Cataratas de Iguazú, ya cuenta con concesionarios que proveen el transporte interno en el parque, el servicio todo de recepción, los restaurantes y algunos paseos dentro del parque, que son fantásticos, pero había una creciente desconfianza entre la administración del parque y el concesionario privado. Entonces, lo que hicimos fue un análisis financiero de las concesiones para facilitar una renegociación de las concesiones, en el cual nuestra orientación fue: el parque no puede maximizar sus ingresos, tiene que ver hasta dónde puedo recaudar de estas actividades y dejar que sea un negocio interesante para un empresario responsable y profesional. Entonces, el análisis financiero de las concesiones permitió y desarrollamos un modelo en Excel que ya cuenta con los impuestos y todos los detalles y puede hacer diferentes escenarios de repartición de los ingresos de las concesiones. Y eso fue replicado para hacer términos de referencia para concesiones en muchas otras áreas protegidas nacionales de Brasil. Y eso es muy importante porque no solo por los ingresos del parque, pero en el caso de Brasil también porque tiene áreas absolutamente bellas y maravillosas, pero sin ninguna infraestructura de visitación. Entonces el público brasileño no tiene una relación con sus parques. No los apoya, no los conoce, no tiene, o sea, no son todos aventureros, quieren llegar allí con cierta comodidad, y entonces ese proceso de trabajar con el sector privado para hacer con que los parques sean buenos destinos de visitación es sumamente importante. Bueno, finalmente llegamos al lado de los costos. Los costos son importantes. En el primer ejemplo que voy a dar, costos de oportunidad de conservación quiere decir, si yo voy a conservar una área, ¿qué es lo que voy a sacrificar? ¿Qué es lo que no voy a hacer con esta área?
En general, en áreas terrestres, es una cuestión de dejar de explorar prácticas agropecuarias en esas áreas. ¿Qué es lo que yo podría cultivar en esa área si no la estuviera conservando? Este gráfico, yo dije que el gráfico de Farley era el peor de la presentación, pero ese está bastante mal también. Pero les explico de qué se trata esto. En Ecuador hay un programa Sociobosque y trabaja no exclusivamente, pero sí trabaja en las áreas vecinas a áreas protegidas, en este caso en un área que se llama Cotacachi-Cayapas, para trabajar la conservación de áreas privadas, áreas particulares, incentivar a los campesinos que no corten sus bosques y así mantener un área protegida efectiva, más grande y reducir la presión en la área pública. Entonces, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Esta línea negra está en $30. Aquí en este eje tenemos dólares y aquí en este eje tenemos varios cultivos y tenemos 4 regiones. Entonces, en esta región del Alto Tambo, todas son cultivos típicos del área. Y lo que hicimos fue modelar qué es la trayectoria típica de la deforestación y el uso agropecuario de un área. O sea, tenemos se cultiva primero yuca, tal vez después maíz, después se pone ganado y ahí modelamos lo que es la tendencia típica. Y para cada escenario calculamos cuál es la rentabilidad por hectárea de esa área y cómo compara esa rentabilidad al pago que se le ofrece el programa Sociobosque. Y como pueden percibir, este pago fijo de $30 está por encima de algunos cultivos en algunas regiones y por debajo de otros cultivos en otras regiones. Por ejemplo, la palma africana y el cacao son muy rentables y no hay cómo ofrecer al paisano $30 por hectárea para que no practique esa alternativa. Entonces, el programa, si esas áreas tienen una riqueza y una importancia biológica sobresaliente, tiene que ver cuáles son otros incentivos de red, por ejemplo, cuáles son otras fuentes de incentivos o cuáles son otras formas de reducir esa diferencia, o simplemente puede concluir que en ciertas áreas no van a ser áreas de enfoque del programa y esas áreas sí se van a dedicar a agricultura o sí. Entonces, ese tipo es un uso de costos de oportunidad fuera de áreas protegidas para ver cuál es el costo de conservar y dónde podemos conservar con los recursos que tenemos en nuestro programa. El segundo y el último ejemplo que voy a contarles es sobre la cuestión de expansión de áreas protegidas. Este mapa es el mapa de la región de Madre de Dios en el Perú, que es una área geográfica gigantesca, muy grande, donde ya hay algunas áreas protegidas que son estas áreas de verde más oscuro, aquí y aquí, y hay una carretera recién asfaltada que pasa por este lugar que se llama la interoceánica, porque fue el último la parte faltante para que hubiera una carretera desde el Pacífico hasta el puerto de Santos en Brasil. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue trabajar con una organización que se llama NatureServe, que tiene unas camadas
de información geográfica sobre riquezas de especies. Y tienen un programa para modelar si yo quiero conservar con cierta certeza, cierta representatividad de especies en este lugar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que proteger. Cruzamos esa información con información de costos de oportunidad. Nuestro equipo fue haciendo entrevistas en toda esta zona sobre las ganancias agropecuarias en diferentes cultivos e incluso la minería ilegal que se practica en la zona. Entonces producimos ese mapa de costos de más altos a más bajos según lo que se puede cultivar en diferentes áreas con el acceso que hay al mercado por esta carretera, y eso cruzado con la información biológica generó un mapa de una posible expansión, que son estas áreas en verde clara, que alcanzaría la meta biológica a menor costo económico. O sea, ojo que en ningún momento valoramos los beneficios de estas áreas, como no valoramos los beneficios ecosistémicos, sino que se hizo solamente un análisis puramente biológico, con criterios biológicos de lo que se debe proteger, y reconozco las limitaciones de eso, pero eso fue cruzado después con la información económica, beneficios no económicos de un lado, costos económicos del otro, para generar una propuesta de expansión de áreas protegidas, que seguramente tendría que sufrir un otro filtro práctico de qué está en tal área y cuestiones así muy específicas de lo que es factible proteger y no proteger. Por ejemplo, esta área aquí tiene una forma que sería cualquier administrador de área protegida aquí, o sea, sería una pesadilla proteger algo tan extraño con huecos y todo, pero en fin, eso es otro paso de análisis. Bueno, el último público son las instancias no ambientales, y yo no tengo historia que contar ni gráfico aquí. Yo rescataría el ejemplo que dio Fernando ayer, de que para las instancias no ambientales que participan de las decisiones presupuestarias, de las decisiones de decretos, de decisiones de las cuales esta iniciativa depende, tienen que ver cifras que de cierta forma son relevantes para ellos, y pueden ser estudios de valoración, como también pueden ser estudios, ni estudios, pero cuantificaciones de asociación con sectores productivos importantes, con procesos naturales, sin entrar en los pormenores de procesos de dosis respuesta, de cambios marginales en las áreas que un científico quisiera abordar. Entonces la información tiene que ser lo suficientemente relevante y sencillo para que los decisores la tomen en cuenta. Bueno, se me acaba el tiempo y tengo este pequeño resumen de métodos, y quería destacar así la importancia de esta iniciativa de valoración de los servicios ecosistémicos en las áreas protegidas de México, y proponer, resumiendo, algunos métodos que podrían ser priorizados para fines estratégicos y fines francamente de relaciones públicas, de mercadeo, de comunicación, de la importancia de las áreas protegidas. Tenemos, no excluyo, claro, la valoración estrechamente entendido, sugiero la priorización de los beneficios más tangibles, más directos, que serán relevantes para el mayor público.
Segundo, estudios de impacto económico pueden ser importantes, mostrando el papel de áreas protegidas como parte del motor económico local en ciertas áreas. Tercero, hay toda una gama de oportunidades para usar el análisis financiero para planificar actividades rentables en las áreas protegidas, para generar ingresos para ellos, para generar empleo y para integrar al público mexicano a sus áreas protegidas. Y finalmente, todo el lado de costos. He destacado aquí costos de oportunidad y costos de operación de las áreas protegidas, que ambos son súper importantes para entender y priorizar áreas para prever conflictos, para minimizar costos y para diseñar una estrategia con mayores probabilidades de éxito. Y bueno, básicamente es eso. Agradezco una vez más esta invitación y la atención de todos ustedes.